un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea. ¿Y sabías que la Teletón está liderando proyectos con inteligencia artificial, realidad virtual, robótica aplicada? Hoy vamos a conversar sobre la innovación y la rehabilitación del futuro a través de soluciones concretas como Ciclopit y Cellar Bot, pensadas para la total autonomía de personas con discapacidad, y es parte de lo que vamos a conversar a esta hora con Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón Chile. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Esa es la idea. Muchas gracias, Francisca, a ustedes por el contacto. Estamos acá en el centro de Talca. Estoy en Teletón Talca, acá en el Maule. Nos toca visitar los 15 institutos, así que muy contentos de este contacto y poder contarles a lo mejor un área que es un poco menos conocida, que tiene que ver con la innovación que sucede, digamos, en los centros Teletón. Claro, tú lo dices ahí desde el terreno, desde Talca. Cuando hablamos muchas veces de la Teletón, Bruno, solemos imaginar como la terapia más tradicional, quizás la kinesiología y también, para qué decir, la campaña televisiva. ¿Cómo y por qué finalmente surge esta necesidad de convertirse en un polo de desarrollo tecnológico y robótico en Chile, sobre todo en esta área en Teletón? A ver, lo que lógicamente la rehabilitación y la robótica son dos conceptos que han venido desarrollándose en Teletón hace muchos años. Yo creo que todos recuerdan por nuestras historias, en nuestros reportajes, niños y jóvenes haciendo terapias robóticas en un Locomat, en una órtesis para entrenamiento robótico o utilizando un dispositivo de extremidad superior para rehabilitar lo que es la funcionalidad de la mano. Entonces, siempre hemos tenido esta área robótica aplicada más bien a la rehabilitación y a la rehabilitación motora y física. Pero desde hace algunos años empezamos a ver que podíamos ser un puente en el diagnóstico, por un lado poder conocer las necesidades de las personas en situación de discapacidad y podíamos convertirnos, digamos, también en un puente entre innovadores, creadores, desarrolladores que tenían muy buenas ideas, que quieren ayudar, y nosotros atendemos a más de 33.000 familias, muchos de ellos con necesidades específicas, no solamente del mundo físico, sino que también de la inclusión educativa, de la autonomía, de la autovalencia, de la inclusión laboral, y así es como van naciendo, ¿no es cierto?, estos proyectos. Tú mencionaste algunos. El año pasado tuvimos varios muy bonitos, ¿no es cierto?, como Cellar Bot, Dalia y Ciclopit, que ahí los podemos comentar, digamos, han sido, principalmente nos enseñaron cómo podíamos cambiar vidas de algunos pacientes o cómo podíamos generar ecosistemas para resolver problemas que eran de un alcance mayor. Ya vamos a ir precisamente con el detalle de esos programas como Dalia, Ciclopit, pero antes se habla mucho de la inteligencia artificial, Bruno, y de la realidad virtual como tendencias, pero ¿cómo se traduce esto en el día a día un usuario en su proceso de rehabilitación? A ver, la inteligencia artificial lógicamente va de la mano, y yo creo que ya todas las personas la están utilizando, y el mundo de la medicina, la ciencia y la rehabilitación no es ajeno, ¿ya? Ahora, también es importante decir que la inteligencia artificial tiene bordes que son importantes definir, porque nosotros trabajamos con personas y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la confidencialidad, la ficha clínica, el registro, tiene que estar súper normado. Pero sin lugar a duda se ha convertido en una herramienta, tanto para médicos o profesionales, donde podemos acceder a información y nos puede ayudar en la toma de decisiones, por supuesto resguardando estos aspectos, ¿no es cierto?, legales y normativos que decíamos. Por otro lado, se abren distintas instancias. Por ejemplo, estamos en un proyecto que se llama Elvir, que es para un entrenador, para que la persona en situación de discapacidad poder apoyarlos en su proceso de búsqueda de trabajo. Entonces, este asesor virtual, tú te conectas, te entrenas y vas haciendo entrevistas y te va entrenando a cómo dar una buena entrevista laboral, te va perfeccionando tu currículum, te va ayudando a mejorar en torno de tu empleabilidad y cómo afrontar los procesos de búsqueda de trabajo. Entonces, es un asistente virtual con inteligencia artificial que puede apoyar, lógicamente, en este caso, por ejemplo, específico, en este ejemplo, la inclusión laboral.
Y la realidad virtual, bueno, desde el mundo de la terapia, donde lógicamente la realidad virtual inmersiva puede ayudar en procesos que son poco motivantes para los niños o que puede ser doloroso, como ciertos procedimientos, tomar muestras de sangre, hacer exámenes. Un niño con realidad virtual puede enfrentarlo con menos temor, con menos dolor, con un evento que se vuelve menos traumático, puede hacer una terapia que sea más gamificable, que sea más entretenida, con mayor adherencia y que por lo tanto tiene mejores resultados. Y también ahí estamos en un proceso muy bonito, en un desarrollo con el Centro de Astrofísica, con Cata, de modo a hacer un juego que a la vez tú puedas aprender de astronomía y rehabilitar, por ejemplo, la función motora de las extremidades superiores. Mira qué maravilloso ahí todo lo que nos cuentas de Elvir, entrenador de asesor virtual, y también de Cata de astronomía. ¿Cómo funciona ese último? Oye, lo que yo les contaba cuando a mí me presentan y me dicen vamos a hacer un proyecto con el patrocinio de la NIT y con Cata, que yo dije, ¿dónde se juntan estas cuestiones? ¿Dónde se juntan la rehabilitación física y la inclusión con el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, Cata? Claro, y de repente vemos que a través de un juego en el cual un niño o un joven con una discapacidad está inmerso en una realidad virtual, puede ver sus extremidades y puede ir jugando y tiene que ir aprendiendo a poder desarrollar, por ejemplo, un sistema solar. Y te va enseñando que el sistema solar necesita ciertos componentes, sobre todo si quieres albergar vida, por ejemplo, en un planeta. Entonces vas aprendiendo desde la astrofísica, francamente no es mi tema, ¿no? Así que no me hagas preguntas en ese aspecto, pero estás inmerso y vas aprendiendo de astronomía, vas aprendiendo de física, de qué componentes tiene que tener la atmósfera y qué elementos para poder albergar una vida. Vas creando un sistema solar y lo vas haciendo con tus manos, y por lo tanto es una estimulación cognitiva, visual y a la vez motora, donde está inmerso un niño o un joven, en este caso con discapacidad, pero puede ser cualquier joven. Es muy curioso, no te voy a preguntar nada técnico, como me decías, pero ¿cómo ha sido la recepción que han tenido los niños? Ha sido increíble, porque finalmente una cosa es, como antiguamente, la rehabilitación funciona mejor cuando es precoz, cuando es intensiva, ¿no es cierto?, y cuando va con la funcionalidad. Por lo tanto, en un adulto, uno que Dios no quiera, tiene un accidente vascular encefálico, una ACV, claro, tú le dices, mira, tienes que repetir esto 20 veces todos los días. Pero en un niño con parálisis cerebral, una hemiparesia espástica que tiene menos integración de una de sus manitos, ¿cómo le dices? Tienes que repetir esta acción 50 veces. Es muy fome, es poco motivante. Eso en un ambiente de un juego, sea a través de un dispositivo o en este caso a través de realidad virtual, logra finalmente la repetición, que es la que el engrama motor y ese cerebro necesita para generar neuroplasticidad. Por lo tanto, puedes hacer que el juego facilite el uso de la extremidad parética, la que está comprometida, y por lo tanto vas haciendo que esa sea la extremidad predominante en el juego, o bimanual, que también las actividades bimanuales se ha visto que mejoran también la neuroplasticidad. Entonces tú puedes setear el juego para que efectivamente ese niño o ese joven trabaje mucho más, por ejemplo, su mano que está afectada por una parálisis cerebral. Maravilloso desde la experiencia, Bruno, por supuesto, pero hay otros nombres que también despiertan curiosidad, que los hablábamos anteriormente, de Dalia, Cyclopid, Stellabord, y ¿qué rol específico cumplen en cada uno de ellos? A ver, a mí me gustaría, mira, es Cyclopid. ¿Por qué destacaría Cyclopid? Primero, porque es muy sencillo y de repente uno cree que la innovación tiene que ver solo con grandes tecnologías, con inteligencia artificial, ¿no es cierto?, con robótica, con realidad virtual, inmersiva, lo que estábamos hablando. Cyclopid es como piensan en la Fórmula 1, cuando los autos van a los pits. Este es un programa súper sencillo en su concepto, pero brutal en el alcance. Todos los días los institutos de Teletón a lo largo de Chile reciben miles de niños que van a sus terapias, muchos de ellos en una silla de ruedas. Cada vez que entran tenemos un PIT, que se llama Cyclopid, que es una estación móvil donde hay voluntarios que fueron capacitados con la ayuda de una organización internacional que se llama Wheelchair Mission, que es lógicamente una organización estadounidense
que se dedica a capacitar en temas de sillas de ruedas y también dona sillas de ruedas. Entonces tú vas con tu hijo, dejas la silla de ruedas en este ciclopit, te pasan una silla para que te muevas dentro de los institutos y la silla de ruedas tu hijo tiene una mantención preventiva y lógicamente un arreglo en el caso que tenga alguna dificultad. Esto que parece tan simple significa que la vida media de nuestras sillas de ruedas está pasando de 2 años, que es el promedio, a 3 años y medio. Y significa que nosotros todos los años entregamos más de 3.000 sillas de ruedas. Por lo tanto, esto se está transformando en un ahorro muy importante en temas de ayudas técnicas y sillas de ruedas, manteniendo la vida útil, y esa misma plata la podemos utilizar ¿en qué? Bueno, en más terapia, en más cirugía o en otras ayudas técnicas. Entonces aquí tú tienes una solución que no es tan tecnológica, pero es muy innovadora en términos de algo que era muy cotidiano, como mantener una ayuda técnica. Tú ves gratificado, digamos, en términos de ese paciente, su experiencia, la calidad de la ayuda técnica, y le genera un ahorro muy significativo a la institución para poder abordar otros desafíos. Ahí la conversación entonces de rehabilitación desde la innovación. Hablamos de Elvir, este entrenador de asesor virtual para búsqueda de trabajo, Ciclopid, y también esta alianza científica y tecnológica con Cata, que colaboran para apoyar finalmente la rehabilitación infantil. Bruno Camaggi, muchísimas gracias por este contacto con Esa es la Idea. No, muchas gracias a ustedes por el contacto, disculpen los inconvenientes acá del Maule, un abrazo y muchas gracias por darnos este espacio. Buenas tardes. Chao. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Y hemos revisado algunos casos en este segmento del programa en que un accidente puede dar paso a una buena solución, no al problema que se intentaba resolver, pero sí a otro. Es el caso del plástico de burbujas, que hoy es muy común de encontrar como embalaje en ciertos artefactos de mayor cuidado. Su historia se remonta a 1957 y es un accidente comercial. 2 creativos estadounidenses de Nueva Jersey intentaban crear un fondo de pantalla de plástico que fuera texturizado, pensado como una decoración, que fuera un diseño vanguardista, fácil de limpiar para las casas modernas de la época. Pero el experimento salió mal y la máquina atrapó miles de burbujas de aire de forma regular entre 2 láminas de plástico. Intentaron venderlo, bien digo, igual, pero el mercado lo rechazó. Nadie quería ese papel para la pared de su living. Luego trataron de venderlo para los invernaderos, pero tampoco les fue muy bien. Y a punto ya de tirar toda esta idea a la basura, se dieron cuenta de que este aire atrapado en estas burbujitas amortiguaba perfectamente los golpes mecánicos, transformándolo en el rey de la logística de embalaje. En 1960 fundaron su empresa de plástico para embalar y 2 años después surgió la primera computadora de IBM, la que coincidentemente necesitaba la protección extra que entregaban estas burbujas, por lo que se hizo muy popular y se transformó casi en un estándar su potencial para que los aburridos o los estresados, yo ya me imagino aquí reventando esas burbujas, para que las reventaras, y eso ya vendría mucho después. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Bueno, y la empresa chilena Magia y Cartón, especializada en juguetes sustentables de cartón, ha iniciado su internacionalización, llegando así al mercado español tras consolidar su enfoque de economía circular y diseño creativo, esto desde 2013. Con certificación de empresa B, esta firma lo que destaca es por fomentar el juego libre, la sostenibilidad, impulsada por su fundadora Trinidad Hover y el sello Made by Chileans. Estamos con Trinidad Hover a esta hora en Esa es la Idea. ¿Cómo estás, Trinidad? Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Trinidad, yo estuve leyendo un poco sobre cómo nació todo esto y tú mencionabas que la idea de Magia y Cartón se inspiró en tu propia infancia. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, porque en mi época, yo soy de los 80, no había la cantidad de juegos que hay ahora. Había bastante tiempo libre también, tampoco había la cantidad de pantallas que hay ahora. Entonces yo jugaba bastante con cajas de cartón. Tengo algunos recuerdos puntuales de algún refri o de alguna lavadora que se cambió en la casa, y uno con esa caja era así una mina de oro, porque, o sea, no una mina de oro, sino que era una cantidad de posibilidades. Se podían hacer
un montón de cosas y no solo era para entretenerse un ratito, sino que además se podía entretener por hartos días. Oye, ¿y cómo se transformó eso en un negocio formal hoy en día? Bueno, el 2013, yo soy diseñadora de profesión, yo trabajaba en otra cosa, estuve también viviendo en España un par de años y cuando volví, siempre fui como bien emprendedora, pero volví con la idea y dije, ya, tengo que hacer algo. Y buscando por ahí ideas, llegué al cartón. Como era diseñadora, algo me era familiar, pero la verdad que cuando llegué, o sea, vi la idea, dije, ya, voy a hacer juguetes de cartón porque es muy fácil, pero claramente no era tan fácil, era todo un mundo, eran muchos tipos de cartón, muchas formas de trabajarlo, eran tamaños grandes también, no solo había que pensar en el juguete, sino que también en su caja, entonces fue una cosa que yo pensé que era fácil y comenzaron a nacer muchas ideas de otros tipos de juguetes. Además, claro, yo partí con 4 juguetes solamente, hoy en día tenemos cerca de 80. Imagínate. Hemos desarrollado, yo partí con juguetes grandes también, entonces eran cajas grandes, era la logística, imagínate, súper complicado. El tema e-commerce, que en el 2013-2014 tampoco estaba tan desarrollado, entonces el cómo se vende. Yo iba a muchas ferias, me acuerdo que es pesado ir a ferias y no es ni cero rentable también, pero bueno, por lo menos eso me sirvió para validar que sí funcionaba, que la gente sí estaba dispuesta a pagar por un producto de cartón finalmente, así que ahí ya fuimos de a poquito y a través de los años mejorando y creciendo. Oye, Trinidad, lo decías al inicio de esta entrevista, de este mundo hiperconectado con muchas pantallas, juguetes electrónicos, con muchas reglas también. ¿Cómo ha sido la recepción de los niños ante esta propuesta basada en el juego libre? O sea, los niños ven un juguete de cartón y se vuelven locos al tiro. Si el tema, mi temor al principio era convencer a los padres porque pagaran por un juguete de cartón, pero los niños de verdad, o sea, tú armas un cohete, una casita y a ellos les encanta inmediatamente. Oye, Trinidad, bueno, lo comentábamos, uno de tus grandes hitos, ahora último, ha sido esta llegada al mercado español. Sí. ¿Por qué eligieron España como esta puerta de entrada a Europa, al mercado internacional, y qué tan diferente es el consumidor también? Mira, la verdad que nosotros ya hace 3-4 años que participamos en una feria, que es la Spielwarenmesse, es una feria de juguetes, es una feria, para que te hagas una idea, es una feria comercial, no es una feria a la que puedan ir niños, sino que es una feria muy grande de negocios del mundo del juguete. Ahí tú te encuentras con millones de expositores, con las marcas grandes también hay espacio para las chicas, y ahí partimos hace 3 años a ir con un stand. Nos dimos cuenta primero que el juguete sustentable estaba creciendo un montón, o sea, el mercado del juguete sustentable de hecho crece mucho más rápido que el mercado del juguete normal, y también nos dimos cuenta que llamábamos la atención, tanto por la variedad de cosas que teníamos como por la versatilidad que nos permitía el cartón. Ahí empezamos, por supuesto, ¿y por qué a esa feria? Porque esa feria es en Alemania, porque precisamente va mucho más mercado europeo y nosotros consideramos que el mercado europeo estaba mucho más preparado y mucho más avanzado en temas de sustentabilidad que quizás Estados Unidos o el mismo Sudamérica. Tomando la experiencia internacional. Claro, y ahí la verdad que este tercer año nosotros fuimos con muchas expectativas, pero claro, no es tan rápido, había que mejorar temas de packaging, teníamos packaging muy grande, el cartón finalmente mandar aire hacia otro lado es caro, entonces fuimos haciendo varias mejoras y este año tuvimos una conversa ya más avanzada con el distribuidor español y ya firmamos hace poquito. Yo estuve allá hace como 2 semanas, estuve con ellos, visité sus tiendas, le hice una capacitación también a la fuerza de venta y es una marca, es un distribuidor grande que además está muy alineado con nuestros conceptos. Así del juego libre, sustentabilidad y conexión real, digamos, entre la familia. Oye, a quienes nos están viendo a través de YouTube, podemos ver aquí, Trinidad, si nos puedes contar algunos de estos juguetes que han ido preparando. Tú me contabas que partieron con 4, sí. Ahora ya llevan más de 80. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de lo que tiene. Mira, aquí yo traje 2 que son de 2 categorías, juegos de mesa y manualidades. Manualidades. Juegos de mesa, este es el que soy, es un juego que se pone el lente, todo de cartón por supuesto, se ponen los lentes y un concepto aquí relativo a la sustentabilidad. Nosotros le dimos como la vuelta porque es que soy planeta sustentable, entonces los conceptos que aparecen son todos relacionados con la sustentabilidad y con la naturaleza. Entonces la idea es que cada niño se ponga los lentes de cartón con un adulto, con un amigo, con quien un juego familiar 100%. 100%.
y vaya adivinando a través de preguntas el concepto que tiene en la frente. Súper. Y este es un globo terráqueo que lo orientamos Está tanto. hermoso. Es muy lindo, Lo sí. pueden ver ahí Sí. a través de YouTube. Tiene figuritas, aquí tiene una ballena, por ejemplo, ahí en el Pacífico, tiene aviones, ¿no? Está, pero bellísimo, porque lo puedes pintar. Claro, y fíjate que nosotros, si bien nosotros partimos muy enfocados en niños, hoy en día somos muy familia. Entonces hemos buscado también crear productos que no solo sirvan para niños, sino que para adolescentes, para adultos mayores. Y en el caso del globo, claro, también es un producto medio de decoración. Entonces hay gente que lo compra para ponerlo, no sé, en su departamento, pintar ahí los lugares en los que han estado. Maravilloso, que está Sí. muy tendencia. Sí, sí, Trinidad, sí. bueno, Magia y Cartón es una empresa B certificada, Sí. ¿cierto? Para los emprendedores que nos están escuchando a esta hora, ¿qué tan complejo es derribar ese mito de que ser sustentable finalmente es poco rentable? A ver, lo que pasa es que en nuestro caso, o sea, ser una empresa B es ser sustentable, pero también es ser rentable. O sea, no sacas nada con ser sustentable porque tienes que ser rentable. Las tres patitas son, es un impacto económico, social y medioambiental. Entonces, porque no, y te recalco económico porque no somos una ONG, no somos una organización, Claro. tenemos que ser rentables para Claro. poder seguir funcionando y funcionando en el tiempo. Entonces, es necesario. Pero hay que poner, para ser sustentable, claro, no solamente hay que poner foco en el material, quizás, que se puede pensar que Magia y Cartón es full material. Nosotros ponemos foco en la sustentabilidad desde que partimos a diseñar un producto. O sea, de no sobreempacar, de usar la cantidad de material necesaria, no meter elementos que de repente podríamos poner cosas complementarias de otros materiales. Eso parte como desde el diseño del producto. Podríamos derribar entonces ese Sí, mito. Se puede. Se puede, absolutamente. Y más hoy, que es demasiado importante que entrar en esta circularidad y dejar el consumo más lineal que había antes. Hablemos de eso mismo, Trinidad, del consumo, el diseño de estos juguetes. Bueno, busca entretener, jugar, estar con la familia, pero también educar desde el reciclaje y también como del post-uso o consumo, en este caso puede ser del juguete. ¿Cómo se diseña finalmente un juguete pensando visualmente en la vida útil? A ver, nosotros tenemos un tema con el tema de la vida útil, porque si, es verdad, o sea, es verdad que el juguete de cartón no va a durar para siempre, pero nosotros tampoco buscamos que dure para siempre. Exacto. Porque los juguetes que hoy están durando para siempre están siendo un problema. Ya que ya sea el plástico, los materiales contaminantes, se están comiendo el mundo. Hoy en día 8 de cada 10 juguetes terminan en vertederos. Se generan en el mercado, en la creación de juguetes plásticos, son 4,5 toneladas de plástico que se generan todos los años. Aquí tengo el dato, 25 millones de toneladas métricas de CO2 se emiten en la fabricación de plástico para juguetes. Y todo eso, para que los niños ocupen los juguetes, ¿cuánto? Claro, 7 días, 10 días. Sí. Hay métricas ahí que dicen que el 52% de los niños le ponen foco a un juguete nuevo 7 días. Yo tengo hijos y yo creo que es menos de 7 días. De todas maneras. Entonces, que el juguete dure para siempre con materiales que tengan que durar para siempre es un problema gigante para el planeta hoy en día. Entonces, nosotros no ponemos foco en eso. Sí ponemos foco en que la experiencia dure para siempre. ¿Cachai? Que se acuerden de cuando jugaron con su cohete, cuando jugaron con su globo, cuando jugaron al bingo, con o a la lo que sea. Exacto. Ese recuerdo que te quede grabado en el corazón, independiente de lo que haya durado. Aquí nos queda un minuto, Trinidad, para tu pitch, para que nos cuentes cómo venderías finalmente tu idea. A ver, Magia y Cartón solíamos decir que eran juguetes de cartón. No, son juegos y experiencias creativas, sustentables, para estimular el tiempo de calidad en familia. Y cuando digo familia, digo todo tipo de familia. ¿Por qué no en el futuro quizás mascota, lo que sea, una familia? Eso, Trinidad Jove, fundadora de Magia y Cartón, diseñadora gráfica, emprendedora en más de 10 años de experiencia en diseño creativo, marketing, experta también en diseño y creación de productos en cartón. Y antes de irnos, ¿dónde los encontramos? Nos pueden encontrar, tenemos hartos distribuidores, por nombrar marcas, sí, estamos en Librería Nacional, vamos a estar en Jumbo con una campaña ahora del Día del Niño. Tenemos hartos distribuidores también chicos, estamos en Caramba, Juguetería Caramba, estamos en magicartón.cl, tenemos retiro en tienda y despacho a todo Chile también. En la página web entonces también de Magia y Cartón.cl. Sí. Trinidad, muchísimas gracias por este espacio aquí en Esa es la Idea. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, adiós. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea.
Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.